Pues muchas gracias. Ojalá y las cámaras mejor, las fotos las tomen ahorita. Lo anterior era más penoso, pero bueno, en fin. Me hubiera gustado decir que me rompí el pie defendiendo las instituciones, pero creo que fue una cosa mucho menos épica, y así que literalmente un desliz en una banqueta en la Ciudad de México que no están precisamente en su mejor estado. Bueno, yo quiero, digamos, abrir solamente poniendo sobre la mesa un par de reflexiones, pero antes quiero agradecer la generosa invitación que me ha hecho el Congreso del Estado y el Instituto Estatal Electoral para estar este día con ustedes. La verdad es un placer volver a Aguascalientes en un lapso tan breve, y espero que no sea, digo, que pronto volvamos a estar de nuevo por acá. No, yo creo que me parece, y esto solamente como reflexión inicial y para dejarles a ustedes más bien la palabra o los cuestionamientos, me parece que reflexionar sobre el régimen de partidos en el contexto de las reformas políticas o de las reformas del Estado, tanto en el plano federal como en el plano local, es de una importancia fundamental. Déjeme decirlo así: los partidos políticos, el sistema de partidos en general, o si se quiere los sistemas, pensando en el sistema federal y en el sistema local, desafortunadamente no gozan de cabal salud. Y no solamente el problema de los partidos políticos, desafortunadamente muchas de las instituciones del país hoy están obligadas a una revisión en clave democrática, en un contexto que no es el mejor contexto. Por un lado tenemos como ustedes saben, una grave crisis de seguridad. Por otro lado tenemos una situación económica que con todo y que las familias seamos demasiado exigentes, pues sí, creo que tenemos el derecho de ser exigentes, y no creo que sea el problema de la economía, por aquello que decía el secretario de Hacienda hace unos días. No, lo que quiero decir es que el medio ambiente en el que estamos pensando la reforma del Estado y la reforma de las instituciones es un medio ambiente adverso. Desde hace mucho tiempo se ha venido sosteniendo que en medio de las crisis de seguridad los ciudadanos están frecuentemente dispuestos a renunciar a sus derechos para que funciones autoritarias eventualmente afloren. Yo creo que el gran desafío que tenemos como país es enfrentar el tema de la reforma de las instituciones, incluidos los propios partidos políticos, de repensar las instituciones en clave democrática y siendo refractarios a esas pulsiones autoritarias. Sobre la mesa, en el ámbito nacional, una serie de iniciativas, muchísimas todas ellas, en el ámbito de la reforma política, que se conoce como reforma política, y prácticamente todas suponen modificaciones, además de a otras instituciones del Estado, a los propios partidos políticos. Hay una tendencia casi colectiva en todas ellas a apuntar hacia una cerrazón aún mayor de la que ha venido ocurriendo en los tiempos recientes, en las últimas reformas electorales del propio sistema de partidos, y a buscar un sistema de... Y por otra parte, alternativas como mecanismos de democracia directa, candidaturas independientes como complementos al propio sistema de partidos. Yo creo que sin descalificar estos planteamientos, yo creo que los instrumentos de democracia directa y las candidaturas independientes pueden llegar a ser que pongan números candados, porque si no pueden en cambio distorsionar y degenerar, erosionar el propio sistema democrático. Creo que la repensar el sistema de partidos no es la lógica de cerrar aún más, prácticamente abrir. Realidad usa el país a lo largo y a lo ancho, que es una realidad que nos trajo consigo la reforma a la democracia, exigua, inacabada, que es el pluralismo político. Si nos asumimos en serio el pluralismo político y asumimos que la restricción del pluralismo significa ir en contracorriente de la lógica
actuales para entender que es una consecuencia, me parece, para enfrentar esa situación de desasosiego y de desánimo. El año antepasado, como ustedes saben, esto se ha replicado en las entidades, hubo un movimiento ciudadano que llamaba por anular el voto como un mecanismo contra lo que los medios bueno, creo que por respuesta que se le puede dar a esos grupos de ciudadanos, que por supuesto no son todos, a mí no me gustan los discursos que diferencian entre sociedad y partidos, entre políticos y ciudadanos. Creo que todos los políticos son ciudadanos, todos los partidos se integran por ciudadanos y todos los ciudadanos que eligen de los sentidos. Lo que quiero decir simple y sencillamente es que haciéndonos cargo de que hay ciudadanos que no se encuentran representados por las opciones políticas que hoy tenemos, me parece que hay que abrir la puerta para que ellos, en ejercicio de un derecho político fundamental que es el de asociación, puedan buscar y puedan constituir nuevas alternativas. Esto además me parece que tendría una lógica virtuosa, porque obligaría a los partidos actuales, consolidados, existentes, a asumir una lógica de renovación y de revisión de que hay algo que no está funcionando, que hay un alejamiento de las cúpulas partidistas con la militancia, que hay un desasosiego de muchos militantes por lo que hace a la defensa de sus propios derechos al interior de los partidos, de los derechos políticos al interior de los partidos, que hay una crisis de representación, es decir, los ciudadanos, insisto, aunque también aquí hay una gran manipulación y una construcción a veces hasta dolosa, insisto en el punto, los representantes muchas veces son vistos como algo lejano, como, digamos, como algo no, con lo que no se identifica el ciudadano de a pie, y esto es preocupante. Tal vez abrir las puertas del sistema de partidos puede provocar una revolución al interior de la propia dinámica de los partidos existentes, que sin duda sería aventurosa y sobre todo democrática. Creo que la lógica de cerrar el sistema de partidos, puedo entenderla porque me hago cargo de que la demanda de gobernabilidad es una de las demandas que hoy son más sentidas en el contexto político actual, pero la gobernabilidad no se debe lograr a cualquier costa. No se debe lograr, me parece, construyendo mayorías artificiales allí en donde no están, donde no existen. No se debe lograr eliminando opciones políticas, por pequeñas que sean. Por supuesto que opciones que no representan a nada, me parece que no tienen que estar en el sistema de partidos. Pero, digamos, estas lógicas de que la gobernabilidad solamente se logra en un sistema bipartidista o tripartidista, me parece que están cargadas de una fuerte dosis antidemocrática. Yo creo que hay que ser consecuentes con, uno, el reconocimiento del pluralismo como una realidad que existe en el país, con el reconocimiento del pluralismo como una característica de todos los sistemas democráticos, con el reconocimiento de que los partidos políticos son indispensables para que la democracia exista. Para decirlo en otras palabras, sin partidos no hay democracia. Y enfocando más bien el problema a, digamos, o las baterías, a buscar mejorar la calidad de los partidos políticos y la calidad de la representación democrática. Repito, creo que una ruta para hacerlo es la de abrir las puertas al sistema de partidos, pero no solamente las de entrada, para que eventuales nuevas alternativas políticas puedan presentarse, sino también las de salida, para que opciones políticas que no son representativas, opciones políticas, digámoslo así, que no cumplen con los estándares mínimos de democracia, eventualmente salgan. Pero repito, el mejor sistema de partidos no existe. El mejor sistema de partidos es el que reproduce en la mejor medida posible la realidad política de cada sociedad. No hay que mirar a Estados Unidos como si aquello fuera lo mejor. Allá hay un bipartidismo que tiene una tradición de cerca de 200 años, que no fue construida artificialmente, sino que es natural. No hay que mirar necesariamente a Inglaterra, donde el bipartidismo, todo el mundo creía que Inglaterra era bipartidista hasta las elecciones del año pasado, cuando nos dimos cuenta que el Partido Liberal allí estaba y es un partido que tiene una base electoral importante y ahora resulta que es un partido clave para formar gobierno. No hay que mirar necesariamente a Italia, donde hay más de 40 partidos políticos. Es decir, lo que quiero decir es que hay que mirar a nosotros, a nuestra realidad política. Hay que reconocer que el pluralismo es algo que existe, es algo que si se merma implica una actitud antidemocrática y es algo, insisto, que hay que dejar fluir. Claro, alguien me va a decir,
¿Más partidos? ¿Más dinero? No, no necesariamente. No hay que olvidarnos nada más una cosa, que todo, digamos, el proceso de con más de 30 años, 34, con una apuesta fundamental: abrir un sistema de partidos políticos para que y el gran desafío como sociedad, el de apostarle a la vida institucional como la vida en la que tiene que hacerse política en los sistemas democráticos. Porque, repito, los tiempos son malos tiempos para el país y desafortunadamente esos desasosiegos, esa sensación de inconformidad puede acabar, en el peor de los casos, encontrando derroteros que no son derroteros democráticos, es decir, que no son derroteros institucionales y que no son derroteros pacíficos. Yo creo que lo que está en juego es asumir todo esto, es algo muy delicado, es el futuro de nuestro régimen democrático y por lo que hace a los partidos políticos me parece que hay que asumirlos de manera muy responsable, de manera sin falsos prejuicios. Yo sé que hay muchos humores públicos que no nos llevan, y ahí están las encuestas de cultura política que lo demuestran, que no implican confianza en el sistema de partidos. Yo creo que responsablemente hay que asumir, repito, que sin partidos no hay democracia, pero que no cualquier partido es funcional a la democracia. Hay que buscar cómo reformar, cómo renovar, cómo oxigenar el propio sistema de partidos. Por un lado, estas instituciones claves, pilares del sistema democrático, recuperen la credibilidad ciudadana perdida y sean funcionales para lograr una democracia. Más o menos desarrollaré en la conferencia que me han a presenciar. Lo único que lamento es que la conferencia de prensa, la rueda de prensa sea antes, porque seguramente ustedes ya no irán a la conferencia. Hay algunas sorpresas allá adentro, en fin. Hablar mal de los... Eso ya se los dejo para que podamos comentar después. Sí, no, está bien, estoy bromeando. Creo que tenemos muchos problemas, pero que o logramos superarlos o se nos va a venir encima, digamos, problemas todavía mucho más graves y se nos van a cerrar las puertas de solución. ¿A dónde quiero llegar? Creo que los partidos son indispensables y no voy a insistir más sobre ello para la recreación de la convivencia democrática. Insisto en el punto, no hay democracia sin partidos. Pero me hago cargo de que hoy enfrentamos un problema muy complicado. Un problema en donde parte del problema son los mismos partidos y es la actitud que prevalece en el ámbito político de parte de los actores políticos. No me gusta a mí este discurso y lo anticipo, que endilga a los partidos políticos y a los actores políticos todas las responsabilidades, y mucho menos a los congresos, ¿no? Me parece que eso es un discurso demagógico y es un discurso con una fuerte dosis autoritaria. Lo digo así. ¿Por qué? Porque hay que asumir que la construcción de la democracia y la resolución de los problemas que tenemos es una tarea que nos involucra a todos los actores sociales, no solamente a los políticos. Es una tarea que involucra a los medios de comunicación, es una tarea que involucra a las universidades, que nos involucra a los académicos, es una tarea que involucra a las asociaciones de ciudadanos, es una tarea que involucra a los ciudadanos de a pie, también. Pero me hago cargo que la propia lógica democrática implica que las transformaciones, es decir, los cambios, la instrumentación de los cambios, pues pasa por las instituciones en donde se toman las decisiones, es decir, los congresos, en donde están, digámoslo así, los partidos políticos tienen sus bancadas y que en buena medida los partidos políticos son responsables primerísimos del punto. Insisto, la responsabilidad es compartida, pero los partidos políticos, los legisladores tienen una responsabilidad fundamental en este tema. Y algo que no es patrimonio de un partido político, sino que es patrimonio de la clase política, pero no solo, me parece que es patrimonio de los medios, de otros actores sociales, de la propia academia y demás, es el cortoplacismo. Si ustedes piensan, digamos, en el tema de la reforma política,
Estamos hablando de un tema, o de la crisis de seguridad, de cómo enfrentar la inseguridad. Solamente para poner 2 ejemplos. Estamos hablando de temas que no deben ser temas de partido, sino que deben ser temas de Estado. Que son temas transversales y que no son temas que se acaban en el 2012. Que son temas de aquí a 40 años. Por ejemplo, la educación. El tema de la educación no se va a resolver, los problemas de la educación, la catástrofe educativa no se va a resolver en 1 año o 2 años. Se va a resolver en una generación, si bien nos va y si nos ponemos las pilas desde ahorita. ¿Qué quiero decir con esto? Que desafortunadamente, pero creo que es un problema no solo de los, insisto en el punto, no solo de los partidos, sino también de la sociedad en su conjunto, estamos, digamos, impregnados de un cortoplacismo y en muchas ocasiones de una mezquindad que se deriva del mismo, es decir, cada quien está pensando en su interés político, que nos está impidiendo, que es el verdadero problema para poder lograr estas reformas o planificar políticas, no digo de corto ni de mediano, sino de largo plazo. Y yo creo que aquí, por supuesto, todos tenemos que hacernos cargos del punto, porque la responsabilidad, repito, es compartida. ¿Qué nos toca a los ciudadanos, por ejemplo? Crear contextos de exigencia, porque estamos convirtiéndonos en una sociedad absolutamente indolente e indiferente frente a los problemas que estamos enfrentando. Vaya, lo pongo en una frase provocadora, asumo que lo es, y a lo mejor hasta estridente, aunque la estridencia, insisto, no me gusta. Pero somos un país en el que se mueren 49 niños quemados y no pasa nada. Y como sociedad incluso ya nos olvidamos del tema, ya es parte, digamos, del archivo, de la memoria, de la trágica memoria histórica de nuestra sociedad. Es decir, yo creo que aquí, pues, a donde quiero llegar es que la responsabilidad, por supuesto, es en primerísima instancia de cambios como la reforma política, cambios al sistema de partidos y demás, está en manos de los propios partidos. Y claro, alguien dice, y decías tú con justa razón, pues eso es un círculo vicioso, son los partidos los que tienen en su mano la clave del cambio para transformarse ellos mismos. Pues hombre, ¿qué estímulo tienen? Pues que los estímulos muchas veces hay que ponerlos sobre la mesa y hay que crearlos. Y no solamente son, no quiero decir estímulos como la zanahoria, digamos así, que jala, ¿no?, a la yunta, yo quería decir al burro, ¿no? Pero, sino también a veces son contextos de exigencia, insisto, que como sociedad hay que hacer. No estoy diciendo que pensemos en Medio Oriente y en lo que está ocurriendo en el norte de África, pero sí hay que reapropiarnos de la plaza pública como el lugar para protestar, para acompañar discusiones legislativas. Hay que apropiarnos de los propios partidos como militantes, quienes lo son, para crear contextos de exigencia adentro de los propios partidos. Lo que sí es cierto es que hagámonos cargo de que si las cosas no cambian, no gana nadie. A lo mejor alguien gana en lo inmediato, a lo mejor alguien todos están pensando en la lógica del 2012, pero hagamos un ejercicio de autoconciencia, porque me da la impresión que también los mismos medios de comunicación están, lo digo con todo respeto, están también en una lógica cortoplacista. Déjenme ponerlo así, y pongo solamente un ejemplo de este punto. Me hago cargo de la reforma electoral de 2007, afectó muchos intereses y no le gustó a muchos. Así es, y no es un secreto para nadie. Pero la lógica con la que muchas veces se denuestra a las instituciones desde los propios medios de comunicación es una lógica que nada contribuye a la transformación democrática, y no son contextos de exigencia, muchas veces son rabietas, muchas veces son berrinches. Hay que asumir algo, y eso es lo que digo en la columna de hoy, ya que la mencionabas. Mandar al diablo a las instituciones es algo que está cada vez más arraigado en nuestra sociedad, y no nada más en algún actor político en específico, Más allá de la paternidad de la frase, creo que el mandar al diablo a las instituciones está convirtiendo en un modus vivendi de gobiernos que muchas veces copan a las instituciones de control, de partidos que muchas veces asumen el nombramiento de los titulares de los órganos de control, pienso en los órganos electorales, como, digamos, momentos para colocar correas de transmisión, representantes de intereses, de los medios de comunicación, que muchas veces con actitudes, a veces con base en discursos en muchas ocasiones falsos, o maximizando algún tema, contribuyen a la erosión de las instituciones.
a veces dentro de las propias instituciones, en eso que Pedro Salazar en una columna la semana pasada llamaba el suicidio de las instituciones, es decir, las intrigas palaciegas, las mezquindades al interior del manejo de las propias instituciones, pero también muchas veces los ciudadanos estamos contribuyendo o asumiendo esa lógica. Cuando una sociedad, cuando múltiples actores de una sociedad mandan al diablo a sus instituciones, el paso inmediato es que se acabe la democracia. ¿Me explico? ¿Cuál democracia? Bueno, la precaria democracia que tenemos. ¿Estás hablando de un partido político que está en el proceso de intervenir? ¿Cuál democracia? Estoy hablando de partidos. Estoy hablando de partidos políticos y estoy hablando de sociedades también. O sea, es que insisto en el punto. Somos una sociedad en la que cada vez más, ante una crisis de seguridad que es preocupante, estamos cada vez más dispuestos a renunciar a nuestros derechos a cambio de la solución en cuanto tal. Las encuestas de cultura política ahí lo dicen. ¿Cree usted que la democracia es la mejor forma de gobierno? Cerca del 60% de los mexicanos creen que sí. Vamos bajando. El descontento con la democracia está creciendo. Pero cuando se les pregunta, ¿usted estaría dispuesto a tener un régimen autoritario que le resolviera los problemas económicos y seguridad? La respuesta es abrumadora, cerca del 70%. Es decir, ahí hay una paradoja. Lo que quiero decir... Bueno, es que ese es el problema. El problema es que si entonces asumamos que la responsabilidad es compartida, quiero decir, yo no estoy diciendo que los partidos políticos gocen de cabal salud, al contrario, tienen una muy mala fama pública, en gran medida ganada a pulso, en gran medida ganada a pulso. Ahora, ¿cómo hablar de reformas democráticas si todavía no podemos definir la democracia? a ver, la democracia ideal no existe en ningún lado. Esto ya lo ha dicho Norberto Bobbio, la democracia ideal es un parámetro, un punto de referencia, una guía para justamente intentar hacer las reformas y cambiar la realidad que tenemos. Cuando la democracia ideal buscamos aterrizarla en la realidad concreta, se corrompe, por definición. La realidad es eso, es la cruda materia, decía Bobbio. Déjeme decirle esto. En México tenemos una democracia incipiente y precaria. ¿Por qué? No porque democrático sea que no haya desigualdad o que no haya pobreza. Eso no es democracia per se. Pero sí me hago cargo que un contexto social de marcada desigualdad, ominosa desigualdad me atrevo a decir, y de dilagante pobreza, con todo lo que las cifras macroeconómicas busquen, o con las cifras macroeconómicas se pretende ocultar, es un contexto en el que la democracia no va a funcionar o va a funcionar muy mal. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, de aquí a futuro. Pero también hagámonos cargo de una cosa, que el país ha cambiado profundamente en los últimos 30 años. Es decir, y esto es producto, y eso sí nos coloca en un contexto, digámoslo así, sobre todo si vemos hacia atrás, ya sé que no es un consuelo hacer esto, pero si vemos hacia atrás, si vemos de dónde venimos, estamos en un contexto mucho más democrático que entonces. ¿No es suficiente? Sin duda no. Creo que precisamente crear un contexto de exigencia para transformar el régimen de partidos es una de las muchas vías para consolidar la democracia. No es la única, pero es una de las muchas. Pero también hagámonos cargo de una cosa, y este es lo que quiero, digamos, esta es mi gran preocupación. El camino a la, lo voy a decir de manera muy coloquial, el viaje a la democracia, el camino a la democracia, no es un viaje solamente que implica un boleto de ida. Puede traer aparejado el boleto de regreso, el boleto de vuelta. Y hagámonos cargo que lo que difícilmente hemos podido construir se nos puede ir de las manos. Es más, hay ya signos muy delicados como este de la erosión institucional al que hacía referencia, que es un signo de alarma. Y que o nos ponemos las pilas como sociedad, no es nada más una cosa de responsabilidad de los partidos, lo es en primera instancia, insisto en el punto, pero nos ponemos las pilas como sociedad, o a lo mejor el día de mañana nos estaremos dando cuenta de que la democracia se nos fue entre las manos y que volvimos a un régimen autoritario, pero con una situación todavía más delicada. Porque hace 30 años por lo menos teníamos la esperanza de transformación democrática. Una vuelta al autoritarismo ahora sería con la desilusión de la democracia en mente, es decir, con la idea de que la democracia fracasó. Y esto es sumamente complicado y sumamente delicado. ¿Cómo oxigenar el sistema? Gracias. De acuerdo a la cantidad de partidos políticos existentes, ¿considera usted la reducción de los mismos por lo que conlleve? Otro, ¿aplicaría algún modelo específico? Y el tercero, en nuestro país, usted como especialista en leyes, ¿cree que es conveniente que
¿crear más leyes o ejercer el pleno ejercicio y conocimiento de las existentes? Primero, reducir partidos, lo he dicho, lo intenté plantear en la primera intervención, creo que no es la solución. Creo que la solución, o sea, necesitamos tantos partidos como sean necesarios para reflejar la pluralidad, en el entendido de que no cualquier expresión ínfima tiene que estar o confluir en un partido. Pero aprovecho para decir esto, uno de los problemas para poder enfrentar eso que el PNUD ha definido como uno, o ha identificado como uno de los graves problemas de las democracias latinoamericanas, que es la falta de ciudadanía, y como la gran tarea pendiente en consecuencia la construcción de ciudadanía, es fortalecer el asociacionismo. No hay democracia en donde los ciudadanos participan solo mediante partidos o de manera individual. Todas las democracias consolidadas tienen una importantísima red de asociaciones y de organizaciones sociales, y en México en eso estamos en pañales. En cualquier país europeo encontramos una cantidad verdaderamente estrepitosa, por ejemplo, de asociaciones de protección de los derechos de los consumidores. Hace poco en España estaba leyendo una nota en El País que hay cerca de 300,000 asociaciones de protección de los derechos de los consumidores. En México no hay un registro, pero me atrevo a decir que si hay 10 en el país, son muchas. Creo en ese sentido que abrir la puerta, digamos, del sistema de partidos, nuevas opciones, pero no solo partidos políticos, sino multiplicar los espacios de integración, de asociación, espacios en los que se haga política de manera colectiva, porque es la única manera en la que se hace política en las democracias, va a fortalecer el régimen de partidos. Y la cuestión creo que las dos primeras preguntas van de alguna manera resueltas en esta respuesta. Y la tercera pregunta, que era la de las leyes. Miren, el problema no se va a resolver con inflación legislativa. Creo que tenemos un problema de falta de leyes en ocasiones. Me voy a la arena electoral. ¿Qué dolor de cabeza ha constituido esa que es una norma absolutamente deseable y creo que afortunada, como la del artículo 134 constitucional, que prohíbe la propaganda gubernamental personalizada, que prohíbe el uso de propaganda gubernamental para incidir en las elecciones? Es una norma absolutamente pertinente, pero no ha tenido traducción legislativa, no hay norma reglamentaria. Ahí tenemos un problema de una falta de normas. Ahí sí, en este tema diría, hacen falta normas. El derecho de réplica ya está establecido en la Constitución, pero no hay ley que lo regule. Bueno, no hay ni ley de transparencia acorde a la última reforma constitucional. Es decir, tenemos un problema de déficit legislativo, pero insisto, esto no nos tiene que llevar a pensar que la inflación legislativa vaya a ser la solución de todos los males. Hay que revisar las normas porque tenemos muchas normas, y perdón la provocación, empezando por la Constitución, que es una norma maltrecha y mal hecha. Yo sí soy de los que sostiene que tenemos que apuntar hacia una nueva Constitución o hacia una reforma integral de la Constitución. Pero no sé si Miguel Carbonell estuvo hace unas semanas aquí y haya tenido una rueda de prensa y le hayan preguntado esto, porque seguramente ya se me adelantó. Entonces el problema no es un problema que se resuelva con más o menos leyes, es un problema que se resuelve con leyes, las leyes que sean necesarias, que estén bien hechas, pero ese es otro de los grandes problemas que tenemos como cultura política, sin la cual la mejor ley no nos va a resolver el problema, que es un problema de cultura de la legalidad. ¿Dónde queda lo de la democracia se ejerce entre gentes pares? Bueno, es que el problema es que sin cultura de la legalidad la democracia no camina. Perdón. ¿Cómo oxigenar el sistema de partidos? ¿Cómo abrirlo? Habla de dar opciones a más partidos que otras. Miren, yo creo... hay, ¿y cómo van a llegar para el 2012? Bueno, para el 2012 ya es difícil que llegue cualquier cosa. Déjenme, parto de esta última parte de la pregunta, porque lo que no se cambia en términos de las normas electorales o de las normas que inciden en el funcionamiento de las elecciones de aquí a principios de julio próximo, ya no habrá oportunidad de que incidan o que se apliquen en el 2012. Como ustedes saben, el artículo 105 constitucional establece una ventana, o más bien cierra la ventana legislativa a propósito de las normas electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. El proceso electoral federal iniciará en octubre. Esto quiere decir que en la primera semana de octubre, esto quiere decir que la oportunidad de modificar las normas electorales en cualquier sentido termina a finales de junio o los primeros días de julio en todo caso.
Así que lo que no cambia ahorita para el 2012 no va a tener ningún tipo de incidencia. ¿Cómo abrir el sistema de partidos? Bueno, yo creo que no hay que... A ver, por un lado, la inventiva en el ámbito de los diseños institucionales es sumamente provechosa, aunque la experiencia comparada sirve de mucho. Bueno, ustedes tienen aquí o está en proceso, no sé en qué momento está, de la transformación legislativa, la figura del jefe de gabinete. En fin, ya está. Pues bueno, ya hablaré en la tarde del punto, pero puede funcionar, puede no funcionar. En todo caso, creo que hay que tener mente abierta en estos temas. Pero en el caso del tema de partidos, me parece que la propia elección nos la da, o la ruta nos la marca en buena medida lo que nuestra propia historia. Cuando decía que en 1977 se abrió el régimen de partidos, se utilizó una figura que era la del registro condicionado, que le permitía a opciones políticas que demostraran ser existentes, haber tenido ciertas actividades en un periodo previo, que les demostrara tener una batería ideológica determinada, que les digamos, participar en una elección de manera, digamos así, preliminar, con la posibilidad de refrendar con el número de votos el registro que se les daba en primera instancia de manera condicionada. Y por cierto, no fueron pocos los partidos que se beneficiaron en su momento de esta alternativa. El propio Partido Comunista Mexicano, cuyo registro es el que después utilizó el PSUM y que después utilizó el PMS y que ahora tiene el PRD, la historia del registro del PRD viene desde entonces, nace como un registro condicionado. Pero entonces también el PDM, en su momento el PRT, el PMT, en fin, hubo muchos partidos que utilizaron esa figura y que, digamos, permitieron, repito, que la pluralidad se manifestara ahí. Yo creo que una alternativa podría ser esa. Es decir, no necesitamos, por supuesto, quien cumpla los requisitos de ley para tener un partido ya con registro definitivo, pues que lo haga, digamos, ¿no? Pero hay que pensar en eventuales otras alternativas. Hay que pensar, por ejemplo, en diferenciar los umbrales. Hoy tenemos un umbral que es el mismo, en algunas entidades sé que no es, pero al menos hablo en el ámbito federal, que es el famoso 2%, que es el que te sirve para mantener registro, para tener acceso a prerrogativas, es decir, a financiamiento y a los medios electrónicos de comunicación en tiempos del Estado, y además para tener diputados de representación proporcional. Es decir, podemos pensar también en diversificar los umbrales, ¿sí? Y pensar la pertinencia de ello. Insisto en un punto, mejor que la eventual inconformidad política se procese por la vía institucional y a través de partidos que por otras vías de las que eventualmente lamentemos, ¿no? Independientes y partidos locales. A ver, perdón. A la vida institucional y quienes la integran o las integran están ocasionando o están haciendo actos primitivos, caso concreto la Cámara de Diputados. Bueno, sí, claro, no, por supuesto. A ver, yo invito nada más a una cosa, y lo digo con una anécdota. No me gusta lo que está pasando muchas veces, no me gusta el espectáculo que muchas veces se da en el ámbito, en la arena política, porque abona justamente a la deslegitimación de la misma política. Es decir, yo creo que el debate parlamentario tiene por su propia dinámica los espacios para manifestar las inconformidades, digamos, a través de formas, tú decías, civilizadas o no primitivas. Nada más déjenme decirles una cosa, y no quiero tampoco con esto pedirles un acto de resignación. Cuando yo estudiaba mi posgrado en Italia, tuve oportunidad de ir 3 veces al Parlamento italiano. Las 3 veces que fui al Parlamento italiano, hubo golpes entre los parlamentarios. O sea, no mantas, golpes, ¿no? Y estaban ahí, por supuesto, estas figuras elegantísimas de los ujieres, que creo que necesitas tener 2 metros para que te contraten como ujier, ¿no? Que su función principal es separar a los diputados rijosos, ¿no? Honorévole, por favor, ¿no? Y los cargaban, en fin, y era Italia. Es decir, ustedes probablemente hayan visto la conformación física del Parlamento inglés, ¿no? Son 2 bancadas, ¿no?, que se confrontan, en la derecha siempre está el gobierno, en la izquierda la oposición y demás. Bueno, las leyes que vienen desde el siglo XVII, que establecen, digámoslo así, físicamente la ubicación del Parlamento, y perdón, no es que quiera chotear, pero es que decían que la distancia entre una bancada y otra es la que debe mediar para que un legislador
de pie en la primera fila, digamos, de una bancada, y otro de pie en la otra, con los brazos extendidos y con las espadas en mano, no se cruzaran. Es decir, por supuesto que estás hablando de hace 400 años, creo que nadie osaría entrar al Parlamento. Bueno, hay quienes lo hacen, armados, como algunas notas periodísticas nos han hecho saber. Perdón, pero parto de ahí para decir una cosa. Yo creo que hay que exigir efectivamente un debate civilizado. No creo que sean actos generalizados. Creo que en el caso del Congreso Federal, pues hombre, vemos que reiteradamente es un diputado un conjunto de diputados los que están utilizando esta estrategia. Y creo que eso es parte del discurso de patear a las instituciones, es decir, de no patear a las instituciones. Creo que hay que crear contextos de exigencia en general para eso, pero tampoco hay que tener la piel. A mí tampoco, repito, me gusta ver el Congreso convertido en una arena de batalla, ¿no? En un ring. Pero tampoco creo que sea lo más relevante. Es decir, creo que lo importante es ir hacia la sustancia y apuntar hacia el funcionamiento de sustancia. Lo otro es una cuestión de imagen que hay que atender, porque esa puede traducirse en desprestigio de la función legislativa, pero tampoco creo que sea lo más sustancial. Yo creo que en la política, pues, digamos, ocurre eso y cosas peores. No es lo deseable, pero insisto, creo que la exigencia no es tanto, a mí no me importa que se hablen bien si no se logran consensos, si no se trasciende este cortoplacismo. Creo que el problema es más bien un problema de fondo y no tanto un problema de forma, aunque también me hago cargo, como decía, o al menos se le atribuye a don Jesús Reyes Heroles, que la forma es fondo en política, ¿no? Muchas gracias. Le invitamos a Bueno, te agradezco muchísimo, muchas gracias.